Creo que la compañera ha dicho verdades como puños. Os dejo aquí, os muestro el cartel que vamos a poner en Baracaldo, que se va a poner en todos los pueblos de Vizcaya para la manifestación del día 19 en Bilbao. Está organizada, como sabéis, por el movimiento Pensionistas de Vizcaya, en el que estamos todos y todas los pensionistas. Bueno, en la mayoría de los países europeos, en la mayoría está en retroceso el estado de bienestar conquistado por la clase obrera desde mediados del siglo XX, cuando éramos niños o acabábamos de nacer. La pérdida de derechos más grave afecta al empleo y repercute sobre las pensiones públicas. Esto ocurre incluso en nuestra vecina Francia, donde los gobiernos republicanos siempre han valorado y respetado la cuestión social más que aquí. En estos momentos, el gobierno francés pretende pasar de la actual edad de jubilación, agarraros, 62 años a 64. Es una medida regresiva que no es ni sombra de lo que ya se aplica aquí. Estábamos en los 65 y vamos para los 67. Según el modelo que se quiere utilizar en Francia, 64 años serán lo que llaman la edad de equilibrio. Se podrán seguir jubilando a los 62 años perdiendo el 10% de la pensión. Aquí muchos sabemos lo que es una prejubilación, una jubilación anticipada y las pérdidas que supone. También podrán seguir trabajando en Francia hasta los 67, ganando en tal caso un 10% más. Hay profesionales que pueden trabajarse más, pero la mayoría de la clase trabajadora, la clase obrera, cuando llega a los 65 está ya, yo creo que para tener una vida un poco más tranquila. Visto desde aquí, esa medida parece suave, blanda, pues nuestras condiciones de jubilación son mucho peores. Ese intento de alargar la edad de jubilación en Francia no quedará sin respuesta. Ya están convocadas movilizaciones para el 21 de septiembre, coincidiendo con el aniversario de la abolición de la monarquía en 1792. Aquí no nos hemos movido cuando subieron de 65 a 67. Como lo van haciendo poquito a poco, es como la rana que la metes en el agua y la vas calentando poquito a poco y ahí se queda, muerta. Si la metes de golpe con la temperatura de 100 grados pega un salto y pero como nos van metiendo en esa charca en la temperatura suave, pues eso es lo que está pasando aquí, que no nos movemos. Ese palo a la edad de jubilación tiene una zanahoria, una compensación para que resulte más soportable. El salario mínimo en Francia es de 1.500 euros. ¿Sabéis lo que es aquí, no? Actualmente 900 después de unas cuantas movilizaciones de pensionistas y de peleas por ahí. Y la pensión mínima es el 81% de esa cantidad. La pensión mínima es el 81% de los 1.500 en Francia. Pasando al 85%, cobrarían 1.275 euros de pensión mínima. Aquí la pensión mínima contributiva, la mínima contributiva, es 677
por 14 pagas. La diferencia es abismal. Por eso reclamamos una pensión mínima de 1.080 euros, que seguiría siendo inferior a la francesa. La explicación de esa enorme diferencia está en la presión fiscal, en los impuestos y en el gasto público o social. En Francia esos ingresos y gastos superan en un 15% a los de aquí. Conclusión: que los ricos paguen impuestos como en Francia y que el gobierno suba el gasto social en la misma proporción para que podamos tener salario mínimo y pensión mínima como en Iparralde, a 100 kilómetros de Baracaldo en línea recta. ¡Sí se puede! 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 No tengo nada más que decir. Los números cantan, las cifras, y tenemos una incertidumbre total. No sabemos qué va a pasar. Si no hay gobierno antes de fin de año, la ley nos llevaría al 0,25% otra vez. No quiero ni pensarlo. Y seguimos, pues eso, muchos dando vueltas pensando que esto lo van a solucionar los políticos. Y os digo, no lo van a solucionar los políticos. Tenemos que estar en la calle, y este otoño hay que calentarlo. Hay formas, tenemos iniciativas que pueden molestar mucho, sin ser ilegales. Os iremos contando. Nada más. Gracias. Ni un paso atrás, ni un paso atrás, Ni un paso atrás. Ni un paso atrás.